Bienvenidos a Síndrome Chilensis, un podcast hecho por médicos. Hola queridos auditores de Síndrome Chilensis, aquí nos encontramos nuevamente en un capítulo y hoy vamos a hablar sobre pasar por la miel. ¿Qué es pasar por la miel? Ya, ¿De qué estáis hablando? Pasar por la miel es diabetes mellitus. Diabetes, wow, buen tema. Oye, antes de tocar ese tema, decirle a todos nuestros seguidores y agradecerles por seguir viendo nuestros capítulos y escucharnos y seguirnos. No dejen de seguirnos, no dejen de ponerle a la campanita para que reciban nuestras notificaciones cada vez que nosotros subamos un nuevo video. Hablemos en este caso, de diabetes mellitus. Esteban, bueno, les comentaré que Esteban es especialista, él es internista, trabaja actualmente en el Hospital Regional de Rancagua, en el servicio de UTI del hospital, y es el especialista junto con Sergio, quienes nos van a hablar y nos van a sacar varias dudas con respecto a este tema. Vamos a comenzar un poquitito y no sé, chiquillos, cuéntenos, ¿qué es la diabetes? A ver, temazo, pero de los temazos. Oye, gracias por la introducción. Me tiraste todo el currículum, pero bien. A ver, diabetes es una enfermedad súper prevalente hoy en día. Y cuando digo prevalente, quiere decir que es una enfermedad crónica, ¿ok? Es una enfermedad que aproximadamente entre un 15 y un 20% de todos los chilenos la padece. No una enfermedad tampoco tan infrecuente. Es una enfermedad que nosotros, por lo menos de la parte de la vereda de nosotros, la catalogamos como una enfermedad metabólica, ¿ok? Bueno, pero... ¿Metabólico? ¿Qué es metabólico? Tiene que ver con el funcionamiento del organismo en general. Ya tiene que ver con la secreción de hormonas, de sustancias, etcétera, donde hay varios órganos involucrados y que también van a verse afectados, ¿ok? Entonces es una enfermedad, como les digo, relativamente con una prevalencia, si bien es cierto, no es tan alta, pero sí, por supuesto, es un problema de salud bien relevante por todas las consecuencias que puede llegar a tener a la larga. Oye, y hablando de diabetes en concepto, ¿qué es la diabetes? Bueno, la diabetes, como decía Esteban, es una enfermedad compleja para las personas porque genera muchas limitaciones, sobre todo en el estilo de vida, ¿ya? Él decía que era metabólica, que en realidad es como el cuerpo absorbe los nutrientes que uno consume, lo que come, afecta mucho al tema de la diabetes. Y normalmente se dice que son niveles altos de azúcar en la sangre, ¿ya? Nosotros le decimos glicemia, que es la cantidad de azúcar que podemos medir en la sangre, que normalmente debería metabolizarse en el cuerpo, pero que en las personas con diabetes se mantiene alta en la sangre. Y al mantenerse alta en la sangre va dañando los órganos interiores, o sea, el corazón, el intestino. ¿Y para qué nos sirve el azúcar en la sangre? Mira, antes de seguir con esa pregunta, Cris, mencionar que también dentro de la diabetes, que muchas veces lo mencionamos, hay varios tipos de diabetes. ¿Okay? No es lo mismo, y aquí hay que dejarlo bien claro, una diabetes mellitus tipo 1, que es cerca del 5 al 10% de la población, a una diabetes mellitus tipo 2, ¿okay? Que es cerca del 90% de la población. Hay otros dos tipos de diabetes más, que una tiene que ver con elementos más bien inmunológicos, cáncer, etcétera. Y el último tipo de diabetes, que yo creo que más de alguna vez la han escuchado, por lo menos las mujeres, cuando han quedado embarazadas, ¿okay? Que es la famosa diabetes gestacional, y que precisamente en el pesquisaje y en los controles que tienen las embarazadas se le hacen testeos de glicemia, que es lo que decía el Sergio, es decir, la medición del azúcar en sangre, para evaluar a esta paciente, a esta embarazada, y determinar que no tenga diabetes gestacional, porque la diabetes gestacional también puede llegar a tener problemas para el feto, y a la larga también se ha demostrado que las embarazadas que han tenido diabetes gestacional, un porcentaje importante, cercano al 60%, entre 5 y 10 años, pueden llegar a tener diabetes mellitus tipo 2. Oye, Esteban, y recién hablaste sobre la diabetes gestacional. Ajá. ¿Ya? Y uno piensa en gestación, bueno, en el futuro, mi hijo, o sea, ¿va a nacer diabético? No va por ahí. La diabetes gestacional tiene que ver con un desbalance en el equilibrio glicémico del azúcar, de la sangre en sí, del azúcar que hay en sangre,
debido a todas las hormonas también que se van secretando a nivel del embarazo, durante el embarazo, a nivel placentario, etcétera. No hace falta que nos metamos en ese tema. Ahora bien, es solamente un desbalance momentáneo, idealmente. Generalmente las pacientes que tienen diabetes gestacional, al momento del parto, a las semanas, logran regular. Algunas se quedan pegaditas y se quedan como diabéticas, ¿ok? Ahora, respondiendo específicamente a tu pregunta, el bebé, ya la guagua, como le dicen, no nace diabético, pero sí puede llegar a tener complicaciones como aumento del peso, y ser una guagua muy grande. Una guagua muy grande. Ya, eso sí puede llegar a pasar, también debido al desbalance metabólico que hay. Una guagua rusa. Claro, una guagua rusa como tú. Oye, pero si el papá es diabético y la mamá es diabético, ¿guagua diabética o no? No es tan así tampoco. Ya, recordar que las enfermedades siempre son multifactoriales. Independiente que tengamos una genética adecuada, sino que una genética o una carga genética importante, la diabetes es precisamente una enfermedad que tiene que ver con hábitos. Okay, yo creo que ahí tenemos que empezar a hincar el diente con que la diabetes en sí es un desbalance tanto interno o con una carga genética importante, como lo que dice Jaime, es decir, papá diabética, mamá, papá diabético, y obviamente tiene que ver con la dieta, que también se hereda, ¿okay? Los hábitos alimenticios se heredan, indudable, y también los hábitos de actividad física, que también se pueden llegar a heredar, es decir, el sedentarismo, por supuesto que yo le digo de esa forma, pero es prácticamente una realidad. Pero igual la parte social influye, la sociedad influye, o los hábitos sociales influyen en el tema de la alimentación, porque depende también de los productos que pueda adquirir, entonces eso igual influye. Lo socioeconómico también influye en lo que uno se alimenta. Entonces hay personas que viven en un ambiente donde puede adquirir ciertos alimentos que tienden más tendencia a tener diabetes. Por ejemplo, los carbohidratos, que son los azúcares, las masas, el trigo, el pan. Esto es importante y quiero contar una anécdota basada en nuestra experiencia como médico, no especialista, porque el médico general también puede ver una diabetes, no solo los especialistas. Sobre todo en CEFAM. Nos llegan pacientes al control de diabetes normalmente, que ya están diagnosticados y que le dicen, no, doc, uno les pregunta, ¿qué come usted? ¿No? ¿Come pan? Sí. ¿Cuántos panes se comen? Por ejemplo, sobre todo en el sur, nos pasa mucho que cuando te dicen, no, si yo me como un pancito al día, y le preguntan de qué tamaño es el pan, y el pan es de este porte. El pan. Entonces es importante que el pan, el trigo, los fideos, todas estas cosas tienen harto carbohidrato, que es un tipo de azúcar. Porque la gente además, o los pacientes, creen que solo lo dulce les sube el azúcar. Claro. Y no es solo lo dulce, es también las masas, como le decía, el trigo, cosas saladas que tienen cantidad alta de azúcares. Pero eso va en una cosa del metabolismo. Del metabolismo. O sea, una transformación. Normalmente las personas con diabetes pierden la posibilidad de metabolizar o de asimilar bien el azúcar. El azúcar, que puede ser no necesariamente solo porque es dulce. Pero igual es importante saber y recalcar que el azúcar es importante para vivir. Claro, ¿no es cierto? Pero todo tiene que tener un nivel. Por supuesto, de hecho el azúcar es el principal alimento que tiene el cerebro. Pero nos da energía, además. Entonces, aparte es el principal elemento que se deposita en los músculos que permite que nosotros nos podamos movilizar. Y así sucesivamente, obviamente el azúcar es importante para el organismo, pero como ustedes obviamente han dicho, si está en exceso, va a generar problemas porque a la larga ese azúcar se tiene que depositar en algún lado. Claro, se tiene que guardar. Se tiene que guardar para las necesidades propias del organismo, y a la larga, si eso hay mucho azúcar, se deposita en diferentes partes del organismo, sobre todo a nivel hepático, generando problemas. Y hay un elemento que también que muchas veces la población y la gente en general lo ha escuchado, que es la resistencia a la insulina, que de ahí como que va partiendo todo. Oye, pero mira, antes de avanzar y continuar con estos temas, al inicio me hablaste de porcentaje, que habían dos diabetes principalmente, que era la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. ¿Qué es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2? A ver, acá lo vamos a simplificar. La diabetes tipo 1, que como mencioné anteriormente, es cerca de un 10%, 5-10% de la población diabética en general. Pero esto va apareciendo, o aparece, una de las grandes diferencias es que aparece en edades tempranas de la vida. Por lo general antes de los 20, 25 años, debutan de una forma muy abrupta y debutan de una forma muy aparatosa. Ahora, ¿por qué se provoca o por qué se produce este tipo de diabetes? Es netamente una destrucción de las células, es decir, de las partes del páncreas que se encargan de secretar insulina. ¿Qué quiere decir esto? Se desaparece la insulina del cuerpo, y al desaparecer la insulina del cuerpo no hay forma de
metabolizar, entiéndase, a ver, ¿cómo asimilar, asimilar, exactamente, de asimilar el azúcar. Por lo tanto, el azúcar sigue dando vuelta en el organismo, en la sangre principalmente, generando todo este problema. No se logra almacenar en donde se tiene que almacenar y genera muchos problemas. Normalmente la diabetes tipo 1 aparece más en personas jóvenes, en Ajá. niños que debutan en edades tempranas, incluso en el colegio, antes incluso. Y estas células del páncreas se destruyen, desaparecen y no pueden asimilar el azúcar, como dice Esteban. Y a veces eso implica muchos problemas en el quehacer diario, en la vida, en los papás. Hay niños que empiezan con depresión o con problemas de salud mental también relacionados a una diabetes diagnosticada en la infancia, porque un niño enfermo es complejo en el desarrollo, porque además que no pueda comer, que no se pueda alimentar es una libremente. enfermedad Y, limitante. y los pinchazos, pues ya tengamos en cuenta que el paciente con diabetes tipo 1, su único tratamiento es el pinchazo de insulina. ¿Ok? Y después cuando vayamos abordando un poquito más el porque tema, no la genera, necesita necesita sí o de sí alguna insulina. forma. Ahora bien, como vamos a ir viendo en el transcurso del capítulo, hay dentro de las terapias, lo voy a adelantar un poco, están las terapias, las pastillas, es decir, los antidiabéticos orales, que se pueden ocupar en los diabéticos tipo 2, pero en el diabético tipo 1 prácticamente no tienen mucha utilidad. Por lo tanto, ese paciente o esa paciente tiene que usar sí o sí insulina. Y lo bueno es que hoy en día hay varios tipos de insulina. Ya eso ya lo vamos a ir abordando Oye, un poquito más con eso. antiguamente la insulina se sacaba de los chanchos. Así es. Sí, oye, ¿sabéis que eran hartos chanchos para sacar insulina? Pues eran como 100 chanchitos o más, creo. Para un que era. frasquito. Para un frasquito Un de frasquito de insulina. insulina. Hoy por hoy hay biología molecular que lo pueden llegar a provocar, o sea, que lo producen y que, bueno, no hay mayores problemas. Antiguamente igual se usaban, como decía el Jaime, y habían varias reacciones alérgicas de por medio, pero bueno, hoy por hoy no. Oye, en resumen, entonces, diabetes tipo 1 es cuando el cuerpo tiene una falta de insulina y de alguna forma hay que administrarla. Y los tratamientos son principalmente inyectables porque hay que sacarla de alguna parte. Ahora, ¿qué es diabetes tipo 2? Bueno, la tipo 2, a diferencia de la tipo 1, que es una destrucción o que las personas pierden estas células para que secretan insulina, es una alteración en la capacidad del cuerpo de asimilar la insulina y también disminución. O sea, aquí hay insulina. Acá hay insulina, pero la insulina no hace el efecto no actúa correcto. adecuadamente, no Exactamente. llega adecuadamente a las células porque es un mecanismo muy complejo, pero que no vamos a explicar aquí, Pero obviamente. tiene que ver algo como que tú tienes insulina y no te permite como guardarla. Claro, como... no te permite que la insulina haga guardar bien el azúcar, ¿El azúcar? que está Claro. dando vuelta en la No sangre. se utiliza de No forma se- adecuada. Ok. El Ya. cuerpo pierde la capacidad de usar utilizarla de mejor adecuadamente forma. el Oye, azúcar. y el cuerpo puede secretar, no sé, a ver, un diabético se pone a hacer ejercicio, ¿eso le produce más insulina? No. No, lo que hace cuando haces ejercicio, que es una de las terapias para prevenir y para mejorar el control de la glicemia, es mejorar la sensibilidad a la insulina y asimilar mejor el azúcar. Exactamente. O sea, la que hay se vuelve más eficiente. Claro. Por eso es importante que una persona diabética haga ejercicio físico. ¿Ya? Que tenga un ejercicio físico de acuerdo a las condiciones de la persona. Hay personas mayores que tienen diabetes, a los 70 años no le vamos a pedir que corra una maratón como una persona de 30, 40 años. Entonces, pero sí es muy importante para lograr un adecuado control glicémico la actividad física. Por lo mismo, porque mejora la insulina que tú tienes alterada, la logra asimilar mejor y hacer que funcione mejor. Optimiza tu insulina y aparte hace que el músculo, como dije anteriormente, capte de mejor forma este azúcar dando vuelta para poder utilizarla y así se ocupe, se consuma. Ya. En resumen, entonces, la diabetes tipo 2 tenemos insulina, el tema es que no tenemos los receptores para poder utilizar esta insulina o poder almacenar el azúcar. Y otra cosa importante de la diabetes tipo 2 es que a diferencia de la tipo 1, uno por los hábitos la desarrolla. O sea, las personas con Es malos a hábitos largo plazo. alimenticios, con malos sedentarismo en La exceso, obesidad. la obesidad, Uf, el el gran- consumo de cigarros, Es la enfermedad hay más muchos grande que existe, factores. ¿no? Vas a desarrollar diabetes, ¿ya? La genética, como decía Esteban, no es 100%, pero obviamente si tienes predisposición y te sometes a ciertos factores ambientales, sociales, a la alimentación, puedes desarrollar la diabetes. Oye, Sergio, pero claro, tú hablas de hábitos, pero por ejemplo, no sé, uno puede ser sedentario, me gustan los completos y las tortas. ¿Cómo sé yo? Tíralo si soy como talla. diabético o no? Digo, a toda la gente le mira, gustan los completos. para- Bueno, no es completo, pero Sí. mojado o no mojado. No mal, no No mal. estamos en Talca. Italiano. Estamos en Rancagua, no Talca. Mira,
el diagnóstico de diabetes, como decía Esteban en un momento, es complejo, hay criterios, tienes que ir a un médico para hacerte el diagnóstico, no te puede hacer un diagnóstico. Mira, mucha gente nos pasa que se hace el diagnóstico pinchándose el dedo con un hemoglucotés de la tía, del primo y dice, oh, tengo la glicemia alta y cree que es diabético. Esa no es la forma de diagnosticar diabetes, para empezar, para que todo el público lo sepa. Si tú tienes síntomas o crees que tienes diabetes o quieres hacerte un chequeo porque tienes más de 40 años, porque eres sedentario, porque te gustan los completos como el Jaime, anda a un médico, anda al Cefam, anda a un consultorio, anda a una posta. Consulta o también privada. puede ir a una consulta privada o un médico que te pida los exámenes pertinentes, que te pida una glicemia que normalmente se toma en ayuna, o sea, cuando uno no ha comido, ¿ya? Y hay otros exámenes un poquito más específicos que te va a pedir el doctor si es necesario, ¿ya? Exacto. Pero siempre tiene que ser guiado por un médico, no hacerse el diagnóstico con un hemoglucotés y decir, hoy me salió 200, así que tengo diabetes. Es Así que no. existen criterios como para poder Por eso, diagnosticar existen diabetes. criterios, por eso es importante que vayan a un médico. Claro. ¿ya? Sí, bueno, no sacamos nada con hablar de criterios acá. Claro, si al porque final- son valores Exacto. de azúcar, que es lo que uno mide, pero no sacamos nada con decir cuánto tiene, porque tienen que verlo, tienen que Tiene que interpretarlo verlo Tiene que un médico. interpretarlo un médico, un Claro, por profesional. supuesto. que Recordar, da la que, materia. recordar que la diabetes es una enfermedad GES, ¿ya? Del auge, como Ajá. hablamos en las otras enfermedades que hemos dicho antes, y que tiene prestaciones que son obligatorias. El tratamiento, el acceso al diagnóstico, el acceso a los medicamentos está garantizado tanto en el sistema privado y en el público, ¿ya? Exactamente. Entonces la persona que tiene diabetes, sospecha diabetes, vaya, se haga el examen, pida una hora médico y acceda al examen. Ahora igual quiero aportar a lo que ha dicho el Sergio en relación a... Porque claro, puede saltar la duda, perfecto, me hago los exámenes, pero ¿qué síntomas debo tener yo como para poder ir al médico? ¿O qué le voy a decir al médico? No sabe qué, pídame unos exámenes, que también puede ser también. Un chequeo médico una vez al año nunca está de más, por lo menos arriba de los 18 años. Pero bueno, los síntomas de la diabetes son varios, pero nosotros cuando estamos estudiando en la carrera siempre nos enseñan como las 5 P, ¿cierto? Que uno es la pérdida de peso, ¿ya? Eso es súper importante. Y cuando hablamos de pérdida de peso, no es que perdimos 1 kilito en un mes, ¿no? Hablamos de una pérdida de peso por lo menos bien cuantitativa y que la ropa se note, ¿ya? Eso es un dato Perdí muy... talla. Pierdo talla, ¿ok? Igual Pierdo son talla. pérdidas de peso abruptas. No es Exactamente. como que Significativa. si estás haciendo ejercicio, te estás Y cuidando. obviamente sin una causa especificada, porque obviamente si yo estoy haciendo dieta, estoy haciendo actividad física, me estoy cuidando y que pierda peso es completamente esperable. Pero en este caso es una pérdida de peso que no tiene un significado, no tiene una explicación aparente y que es una pérdida abrupta. Y como dice el Cris, en la ropa se nota, ¿ok? Ese es uno. La otra que es muy conocida, que las personas orinan mucho. ¿Ok? Eso es muy característico y cuando digo que orinan mucho es que yo normalmente me estoy levantando en la noche, por ejemplo, a orinar una vez en la noche y Sí. ahora me estoy levantando 3 veces, 4 veces, orino mucho. ¿Se orina más de día o de noche? ¿Cómo? Cuando ese síntoma te da más de día o de noche. Tanto en el día como en la noche, da lo mismo. Ya, pero sí, obviamente yo noto que estoy orinando más, ya que estoy yendo más al baño a orinar. ¿Listo? Ese es otro síntoma. Y el otro síntoma es, ¿cómo se llama esto? La sed de exceso. La sed, ¿ya? La sed es muy evidente, la persona anda tomando agua todo el rato y esto es como, pareciera que un círculo que dice, no, yo orino mucho porque tomo mucha agua. Es al revés, ya a lo mejor es netamente que estoy tomando agua para poder reponer mis pérdidas debido a que estoy orinando mucho. Porque ese azúcar que hemos hablado, que está en exceso, se elimina a través de la orina. Y como es azúcar, el azúcar chupa agua, ¿ok? O se lleva el agua por delante. Entonces, al estar mucho azúcar, mucha agua, mucha orina, y a su vez hago este tema de tomar mucha agua. El otro es... La cuarta. El cuarto, se me va la onda. El otro es el prurito, ya sobre todo en el caso de las mujeres. ¿Listo? El prurito, sobre todo a nivel genital. ¿Prurito Que qué? te pica el cuerpo. Exactamente, bien. pica el cuerpo. Perdón, el prurito es la picazón, ¿listo? El prurito es la picazón que tienen las personas que pueden representarse de esa forma. La persona se queja mucho de eso. Y el otro... ¿Te acordás, no? Polifagia. ¿no? Polifagia. Comer ¿ya? mucho. Comer mucho, ¿ok? Las personas, a pesar de que comen mucho, que las personas lo dicen, bajan de peso igual. Entonces, obviamente tienen que son signos, nosotros le decimos signos, pero sí son elementos como para tener en cuenta
para poder consultar al médico y evidentemente decir, ¿saben qué? Parece que tengo diabetes porque tengo estos Si síntomas. tengo alguna de las 5 P, tengo que dudar. ¿no es Tengo que cierto? dudar siempre. Ya la idea es, si yo estoy presentando este tipo de sintomatología, yo debo consultar a un médico. Yo no voy a ir simplemente a hacerme un hemoglucotest, comprarme un hemoglucotest en la farmacia, tomarme el hemoglucotest y diagnosticarme yo una diabetes y comprar los medicamentos en la feria y empezar a automedicarme. Diabetes. En la He diabetes. escuchado eso antes. ¿Has escuchado, no? Sí, eso es súper frecuente entre la gente. Sí, pero se llama diabetes. Sí, ¿ya? aclarar Diabetes, eso, que sí. el concepto es diabetes. No está mal decirle diabetes, pero es algo más coloquial, ¿ya? Sí. Pero el concepto es diabetes. Listo, así que bueno, por eso desde el punto de vista Oye, de síntomas y esas cosas, Y como para si tener ando en corto cuenta. de vista, ¿Ah? si ando corto de vista, ¿Qué ¿no tiene puede que ver? haber Complicación. Ah, si bueno, ando corto de vista? O ese sea, es un uso gran- lente y que eso- usaba lente y los cambié y veo un ratito bien, después sigo viendo mal. Ya, ¿Será eso la diabetes o no es tan... En sí mismo la diabetes genera alteraciones visuales, pero generalmente son a largo plazo. Ya de hecho está dentro de las complicaciones a largo plazo de la diabetes. Ahora bien, se dice, o lo que dicen los libros, los artículos y esas cosas, o por lo menos la experiencia, que cuando uno diagnostica diabetes, hay por lo menos unos 5 años para atrás de cambios ya que existen o que ya han pasado. Entonces voy 5 años atrasado con la terapia. Y que puede que pase que en esos 5 años yo ya tenga repercusiones de algún tipo. A nivel de los ojitos, a nivel cardíaco, a nivel cerebral, a nivel de los riñones, a nivel de las piernas, etc. Entonces, ¿cómo podríamos prevenir eso? Es que no duden en consultar por lo menos una vez al año a un médico o a un especialista para que le mande a hacer exámenes o un examen físico básico para poder nosotros igual ayudarlo y poder diagnosticar estas enfermedades. Como muchas otras, que en los próximos capítulos de Síndrome Chilensis vamos a hablar. No olviden seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en TikTok. Sigamos con nuestro capítulo. Vamos a hablar ahora un poquitito de las terapias, ¿ya? Sabemos que son muy largas, que ambas diabetes, tipo 1, tipo 2, gestacional, tienen distintas terapias. Pero explícame un poquito, Sergio, terapia básica o tratamiento básico y dónde poder conseguirlo, porque mira. eso es súper importante. Como es una enfermedad que está en el GES, como ya les dije anteriormente, es una enfermedad que tiene prestaciones medicamentosas, o sea, farmacológicas, ¿ya? Por eso cuando te hacen el diagnóstico, que como les repito, tiene que ser un médico, lo ideal es consultar en el centro. Si eres ISAPRE, tienes que ir a un centro privado. Bueno, si eres FONASA igual puedes ir a un centro privado, acuérdense. Pero lo importante es que te notifiquen como enfermedad GES y te inicien una terapia, ¿ya? El tratamiento de la diabetes no es solo farmacológico. Muy y eso bien. tiene que quedarle muy Perfecto. importante Sí, eso a es las importante personas, que sepan. ¿ya? La diabetes no se cura solo con medicamentos y no se cura, es una enfermedad crónica. Eso igual es importante porque la gente a veces mejora la glicemia y dice, me curé de la diabetes y dice, voy a dejar el O tratamiento. sea, claro, si estás en tratamiento y te hacía un examen, es Sí, normal que claro. salga bien. Entonces hay gente que se hace el examen estando en tratamiento y dice, ya no tengo el azúcar alta, entonces Esperable. dejo el tratamiento y empiezo de nuevo a vivir como antes. La enfermedad es una enfermedad crónica que, como dijo Esteban, tiene complicaciones en todos los órganos del cuerpo y por eso es importante diagnosticarla a tiempo. Normalmente, como decía él, cuando ya nosotros nos diagnosticamos, probablemente tenemos varios años de diagnóstico antes, o sea, que ya la enfermedad había comenzado. Entonces, cuando uno accede al tratamiento, lo primero son los cambios en el estilo de vida, ¿ya? Tenemos que acudir a un centro médico, el médico nos tiene que orientar sobre la alimentación. El programa de diabetes en los CEFAM al menos es bastante integral, o sea, incluye la atención por nutricionista, incluye por enfermera, por el médico, te hacen los chequeos y porque es una enfermedad que afecta a todos los ámbitos del El cuerpo. individuo, claro. Claro, entonces una de las primeras medidas son las medidas no farmacológicas, ¿ya? Actividad física, nutrición, cambiar los hábitos alimenticios y eso hace gran parte del cambio en el Importante paciente. y es lo más difícil. Y es lo más difícil de los pacientes. Al final, prácticamente, en los controles uno va viendo que ese es el ámbito más difícil de cambiar. Sí, porque es fácil tomarse una pastilla una vez al día, 2 veces al día, pero cambiar un estilo de vida de 50 años es bastante complejo. Y es por eso que también, y hago el llamado, por supuesto, a los demás profesionales de la salud, nutricionistas, profesores de educación física o otro tipo de profesional, enfermería también, en donde todos debemos colaborar precisamente en este tipo de situaciones, porque el Sergio lo acaba de decir, aquí son 3 pilares fundamentales, en donde la actividad física es un
pilar fundamental en donde se recomienda por lo menos 150 minutos a la semana de actividad física, y una actividad física en donde por lo menos yo sienta que mi corazoncito se lata un poquito más rápido. Ok, esa es la idea, y obviamente tiene que ser personalizado. No es lo mismo, como dijo el Sergio, una persona que tenga 40, 50 años que un abuelito que tenga 70, 80 años diagnosticado con diabetes. Es decir, la actividad física debe ser personalizada. Yo no le puedo exigir al Jaime la misma actividad física que puedo hacer yo, o al Cris, o la misma que puedo hacer yo. Evidentemente somos personas distintas, y por supuesto nuestras capacidades físicas también van a ser distintas. Por lo tanto, este tipo de actividades deben ser personalizadas, como todo en la medicina. A su vez, lo mismo en nutrición. En nutrición es exactamente lo mismo. Yo, cuando trabajaba en APS, en COSAM, allá en el SECOF, en COSAM no, en el SECOF allá en Chiloé, no, ese es el COSAM. No, pero yo cuando trabajaba en SECOF, en Castro, aprovecho de darle un saludo a todos ellos. Yo me acuerdo que me metía como tal a la casa de los pacientes, en mi visión de control, precisamente para ver qué estaban comiendo, qué come la población chilena, ya que come pan, comen tallarines, comen masa en general, etcétera, etcétera, y eso obviamente genera... La papa, imagínate. Entonces, todo eso genera un elemento para poder tener en cuenta, y uno tiene que educar, si nosotros tenemos que educar a la población. Oye, yo tengo una pregunta ahí. Estaban hablando de este tema de la alimentación en la diabetes, pero una persona que está en tratamiento y en cuanto a sus hábitos, por ejemplo, ¿puede tomar Coca-Cola cero o usar endulzantes? ¿Le ayuda eso o no le ayuda en eso? Yo siempre digo que un profe decía que el paciente diabético puede comer de todo. Ahora, en dependencia de qué cosa puede comer de todo. Pues no es lo mismo comerse así un pedacito de pastel, de torta, que comerse una ensalada, un plato de ensalada de este porte, ¿cachai? Es distinto. Y ahora, las Coca-Cola evidentemente tienen sus pros y sus contras, pero en el caso de la Coca-Cola cero no tiene mayor relevancia. Oye, te pregunto porque de repente han salido estudios que dicen que los endulcorantes que sirven, que no sirven, que aumenta el riesgo, que no baja el riesgo. ¿Cómo es eso? Mira, realmente no existe una mayor complicación al respecto de eso. Ya realmente va por otro lado la descompensación de un paciente diabético que por otra cosa. O sea, de la descompensación. Claro, igual es importante que esos endulzantes, la Coca-Cola cero, son hábitos que uno, o sea, un paciente es mejor que consuma eso, que consuma azúcar pura en exceso, ¿me entiendes? Entonces al final es una recomendación que al final uno dice, esto mejor tome agua, pero si puede tomarse una Coca-Cola cero no le va a subir. ¿Azúcar rubia o blanca? Oye, sí, o le echo miel al tecito. Oye, hablando un poquito ya para concluir el tema, que sabemos que se ha extendido harto, háblame un poquito de las complicaciones de esta enfermedad. Las complicaciones son varias. Desde el punto de vista de aprendizaje o técnico, las podemos clasificar en macro y microvasculares. Pero dentro del punto de vista práctico, enfermedad cerebrovascular, enfermedad cardíaca, y de las chiquititas, retinopatía, que pueden llegar a generar ceguera, la nefropatía, que puede llegar a generar diálisis, la neuropatía diabética, que puede llegar a generar amputación. Y también hay otros elementos como la impotencia, o la disfunción eréctil, para decirlo de forma técnica. Oye, pero ahí sería vaso grande o vaso chico. Depende. ¿Y eso tiene tratamiento? Eso no tiene tratamiento. No tiene tratamiento. ¿En serio no? O sea, irreversible. Hay un fármaco que se ocupa hoy por hoy, que es la empaglifosina. Le vamos a hacer un poquito de promoción porque es algo técnico. Ha tenido buenos resultados con respecto a la impotencia. ¿Ok? Pero todavía está en estudio. Entonces, al final, o sea, probablemente una persona con impotencia que tiene diabetes igual va a tener un tema de salud mental. Sí, de hecho, más del 90%... ¿De las consultas? No, más del 90% de los pacientes que tienen impotencia es por una causa psicológica, en realidad, es salud mental, sí, más pero física. En este caso existe un desbalance desde el punto de vista metabólico y a nivel microangiopático que genera la enfermedad como tal. Por eso o sea es importante. Que si se sigue ejercicio, deporte, te tomas los medicamentos y ya sufrir de impotencia por una complicación, no hay nada que hacer. Nada que hacer. Si ya es por eso, obviamente, no hay más que hacer. A lo mejor claro, hay que otras descartar causas. el elemento psicológico. Claro, y si me tomo un Viagra, tampoco va a tener mucha utilidad. No tiene. Por eso es importante al final prevenir la diabetes. Sí, no va por ahí. Eso es importante. Bueno, chiquillos, muchas gracias por escuchar este capítulo. Hablamos de diabetes, fue un tema súper largo, complejo, pero espero les haya gustado. Recuerda darle a la campanita para recibir las notificaciones en YouTube. Escúchanos en Spotify, síguenos en TikTok, en Instagram y Facebook. Y no olvides dejar tu comentario en X para que nosotros podamos seguir avanzando y seguir poniendo nuevos temas en nuestros capítulos.
Gracias por escucharnos. Nos Eso. estamos viendo. Muchas Así que gracias. les vaya Nos vemos en bien. el próximo Chao. capítulo. Gracias. Chao, chao. Oye, estuvo bueno. Hagan ejercicio. Esto fue Síndrome Chilensis, un podcast hecho por médicos.